Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de que estén aquí hoy, porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que ha generado un auténtico revuelo en el mundo del entretenimiento turco. ¿Han escuchado eso de que Can no se quedó callado? Pues bien, hoy vamos a desmenuzar qué pasó exactamente con este hincha obsesionado que estaba molestando a nuestra querida Demet Özdemir y sobre todo, cómo reaccionó ella ante esta incómoda situación. Prepárense porque esto se pone verdaderamente interesante y nos invita a una profunda reflexión sobre la compleja relación entre las celebridades y sus seguidores. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada día somos más y su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha explotado en redes sociales y en los medios turcos gira en torno a la querida actriz Demet Özdemir, una figura pública que ha conquistado los corazones de millones con su talento, carisma y belleza, y a un incidente que involucra a un fan, digamos, un poco más allá de lo saludable, un fan que cruzó una línea muy delgada y peligrosa. Ustedes saben que los artistas a menudo enfrentan el cariño y la admiración de sus seguidores, y eso es algo maravilloso, es la savia que nutre sus carreras y les impulsa a seguir adelante. Sin embargo, a veces esa línea entre admiración y obsesión puede cruzarse de forma un tanto incómoda, incluso preocupante y eso, lamentablemente, parece haber sido lo que sucedió en esta ocasión, creando una situación que no solo afectó a Demet, sino que también genera debate en la sociedad. La historia, que ha sido ampliamente difundida, cuenta que Demet Özdemir se encontraba en una situación donde un seguidor, que podríamos calificar sin temor a equivocarnos de obsesionado, estaba cruzando límites de manera persistente. No estamos hablando de pedir un autógrafo con entusiasmo, de solicitar una foto rápida en un evento público, o de enviarle mensajes de admiración a través de las redes sociales. No, esto iba mucho más allá. Estamos hablando de un comportamiento que generaba un malestar tangible, que invadía su espacio personal y, francamente, provocaba algo de temor. Imaginen ustedes estar en una situación personal, intentando disfrutar de su tiempo, de un momento de tranquilidad o de un encuentro con amigos, y sentir que alguien está invadiendo su espacio de una manera insistente, inapropiada y, sobre todo, irrespetuosa. No es un escenario agradable para nadie, y menos para una figura pública que, aunque está acostumbrada a los flashes y a la atención mediática, también merece su privacidad, su tranquilidad y, sobre todo, su seguridad. Los detalles específicos de lo que este fan hizo o dijo no se han revelado por completo en todos los reportes, lo cual es comprensible dada la delicadeza del asunto y la necesidad de proteger la privacidad de Demet. Sin embargo, lo que sí está claro, y lo que ha resonado con fuerza en los medios y entre los seguidores, es que su insistencia y la naturaleza de su acercamiento eran tan molestas, tan incómodas, que Demet sintió que debía tomar cartas en el asunto. La situación escaló hasta un punto en el que ignorar o simplemente soportar la incomodidad ya no era una opción viable. Y aquí es donde entra la parte crucial de la historia, la que ha capturado la atención y generado el debate: Can no se quedó callado. Esta frase, que escuchamos resonar en foros y titulares, nos dice mucho sobre la actitud de Demet. Nos indica que no optó por el silencio, por la resignación, por ceder ante la presión o la incomodidad. Decidió responder. Y la forma en que respondió es lo que ha captado la atención de todos y ha generado tanto apoyo como debate. A menudo, cuando vemos a figuras públicas lidiar con fans que exhiben comportamientos acosadores o invasivos, la expectativa social, a veces errónea, es que se mantengan estoicas, que eviten el conflicto a toda costa, que sonrían y asientan, o que dejen que su equipo de seguridad se encargue de la situación de manera discreta. Sin embargo, en este caso parece que Demet Özdemir tomó una postura mucho más directa y personal. No se trata de ser agresiva, de buscar una confrontación innecesaria, sino de establecer un límite claro y firme, de defender su espacio y su derecho a no sentirse incómoda o acosada. En un mundo donde la empatía y la claridad en la comunicación son vitales, ver a alguien defender su espacio y su paz mental, de una manera que considera apropiada, es inspirador para muchos. Las redes sociales, como era de esperar, se incendiaron con comentarios y opiniones sobre este suceso. Por un lado, hubo una oleada masiva de quienes aplaudieron la valentía y la determinación de Demet por no quedarse callada. Celebraron su decisión de poner un alto a una situación que, de otra manera, podría haber escalado, haberse normalizado, o haber continuado afectando su bienestar. Estos seguidores argumentan con razón que es fundamental que los artistas, como cualquier persona,
tengan el derecho y la capacidad de expresar su incomodidad y de defenderse de comportamientos que los hacen sentir inseguros o acosados. La frase Khan no se quedó callado se convirtió rápidamente en un lema para muchos, celebrando esa resistencia, esa afirmación de límites. Vieron en su acción un acto de empoderamiento y un mensaje para otros que pudieran estar pasando por situaciones similares. Por otro lado, como suele suceder en estos casos y en la dinámica de las redes sociales, también surgieron voces que cuestionaron la reacción de Demet, que minimizaban la gravedad de la situación, o que incluso la criticaban por cómo manejó el incidente. Es triste ver cómo, en ocasiones, la empatía hacia las víctimas de comportamientos invasivos no es universal. Algunos podrían argumentar, desde una perspectiva quizás un tanto insensible, que ser una celebridad implica ciertos sacrificios, y que deberían estar acostumbrados a este tipo de atención, incluso a la invasión. Pero, ¿hasta qué punto debemos normalizar la invasión? La línea es clara y debería ser incuestionable: nadie, sin importar su fama o reconocimiento público, tiene derecho a acosar, a invadir el espacio personal, o a hacer sentir incómoda o amenazada a otra persona. La fama no otorga licencias para la falta de respeto. Lo que este incidente pone de manifiesto, y de manera muy elocuente, es la compleja y a menudo tensa relación entre las celebridades y sus fans. Por un lado, el apoyo incondicional de los fans, su admiración y su cariño son, sin duda, lo que impulsa sus carreras, les brinda el éxito y les permite seguir creando. Son una parte esencial del ecosistema del entretenimiento. Por otro lado, como hemos visto, la línea entre la admiración sana y la obsesión malsana puede ser extremadamente fina, casi imperceptible para algunos. Y cuando se cruza esa línea, cuando la admiración se transforma en posesión o en una necesidad compulsiva de estar cerca de la persona, puede generar situaciones realmente desagradables, incómodas y, en el peor de los casos, peligrosas. En este caso parece que el fan en cuestión cruzó esa línea de forma significativa, al punto de que Demet sintió la necesidad de intervenir directamente para protegerse. La decisión de no quedarse callado por parte de Demet Özdemir no es solo una anécdota curiosa sobre una celebridad y un fan peculiar. Es un recordatorio poderoso y necesario de que todos, independientemente de nuestro estatus social, nuestra profesión o nuestro nivel de reconocimiento público, tenemos derecho a establecer límites claros y firmes, y a sentirnos seguros y respetados en nuestro espacio personal. Cuando alguien invade nuestro espacio de manera persistente, y esa insistencia nos genera malestar, incomodidad o incluso miedo, tenemos todo el derecho del mundo a expresar nuestra incomodidad y a tomar las medidas necesarias para protegernos. Y cuando se trata de figuras públicas, donde la atención mediática es constante y la línea entre lo público y lo privado puede ser difusa, estas situaciones pueden ser aún más delicadas y estresantes. Imaginen la presión de estar constantemente bajo escrutinio público, de saber que cada uno de tus movimientos puede ser observado y comentado, y encima tener que lidiar con individuos que no entienden el concepto básico de respeto al espacio personal, que confunden la cercanía pública con una intimidad no deseada. Demet Özdemir, al no quedarse callada, no solo defendió su propia tranquilidad y su bienestar emocional, sino que también, de alguna manera, envió un mensaje contundente a otros fans: el respeto es un camino de doble sentido. La admiración es fantástica, es un regalo valioso, pero la obsesión, la invasión y la falta de respeto no son aceptables bajo ninguna circunstancia. Las redes sociales, con su alcance global y su inmediatez, son una plataforma poderosa. A veces la difusión de este tipo de incidentes puede tener un impacto doble. Por un lado, visibiliza el problema, permite que la gente se informe, discuta y cree conciencia sobre temas importantes como el acoso y la invasión de la privacidad. Por otro lado, puede generar un circo mediático, una especulación excesiva que en sí misma puede ser estresante y perjudicial para la persona involucrada. Sin embargo, en este caso, y a juzgar por el apoyo generalizado que recibió Demet, parece que su reacción fue percibida como un acto de autocuidado, de afirmación de sus propios límites y de un valiente derecho a la defensa. Es crucial entender que la fama, aunque otorga una plataforma y un reconocimiento, no anula los derechos individuales. Demet Özdemir, al igual que cualquier otra persona, tiene derecho a la privacidad, a la seguridad y a la tranquilidad. Cuando un fan cruza esa línea y su comportamiento se vuelve molesto, invasivo o intimidante, la respuesta de no quedarse callado es, en muchos casos, la más saludable y asertiva. No se trata de ser grosera o de buscar el conflicto de manera innecesaria, sino de ser asertiva. De comunicar de forma clara, firme y contundente que se ha llegado a un límite, que el comportamiento no es bienvenido y que se exige respeto.
Este incidente y la forma en que Demet Özdemir decidió manejarlo, nos invitan a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la fama en la era digital y sobre la relación, a menudo compleja y desequilibrada, entre las celebridades y sus seguidores. Es un recordatorio de que si bien la admiración y el apoyo de los fans son un regalo invaluable, esta debe ejercerse siempre con respeto, consideración y comprensión de los límites del otro. Cuando esa admiración se convierte en obsesión, y esa obsesión se manifiesta en comportamientos invasivos y perturbadores, es fundamental que las figuras públicas, como todos nosotros, se sientan empoderadas para defenderse, para establecer límites y para salvaguardar su bienestar. En resumen, lo que sucedió fue que un fan, cuya obsesión sobrepasó con creces los límites de lo aceptable y saludable, estaba molestando persistentemente a Demet Özdemir. Lejos de soportar la situación en silencio, de resignarse ante la incomodidad o de permitir que la situación se volviera insostenible, Demet decidió actuar y no se quedó callada. Estableció un límite firme ante el comportamiento invasivo, defendiendo su espacio y su tranquilidad. Este acto ha generado un intenso debate en línea y en los medios, y ha puesto de relieve la importancia de la asertividad, el respeto mutuo y la necesidad de establecer límites claros en la interacción entre figuras públicas y sus seguidores. Es un recordatorio de que incluso en el brillo del estrellato, la humanidad y el respeto son fundamentales. Y hasta aquí llegamos con este vídeo, explorando a fondo este interesante y relevante suceso. Espero que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Ha sido un tema que da mucho de qué hablar y que nos hace pensar en muchas aristas, ¿verdad? Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de esta conversación, por dedicar su tiempo y su atención a este análisis. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros y nos impulsan a seguir creando. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Demet actuó correctamente al defenderse de esta manera? ¿Hasta dónde creen que debería llegar la admiración de un fan? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares para que la conversación se expanda, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que estamos preparando. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.